Hola compañeros, espero que estén todos bien. Primero que nada quiero felicitarlos por haber quedado en la carrera de medicina. Es una carrera muy bonita y que va a cumplir todas tus expectativas. Este video se hace con la finalidad de ayudarlos a ustedes a hacer un poquito más entendible la materia de embriología. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle. Comenzaremos hablando sobre el momento en el que se da la fertilización hasta que se termina la tercera semana del desarrollo del embrión. Para hacer un poco más fácil las cosas y más entendible la explicación que voy a dar, voy a dejar algunas palabras para que busquen ustedes el significado antes de comenzar a ver el video. Comencemos diciendo que las primeras 8 semanas de desarrollo prenatal se le nombra etapa embrionaria y se divide en dos periodos. El primero es el periodo presomítico y son las primeras 3 semanas después de la fertilización, y el otro periodo es el somítico, que va de la 4ª semana a la 8ª semana. En este video se hablará sobre el periodo presomítico, o sea, de la fertilización a las primeras 3 semanas de desarrollo. En esta diapositiva nos encontramos con una imagen que habla de la primera semana del desarrollo de este concepto, y a su vez también podemos ver cómo va migrando esta célula por toda la trompa de Falopio. Hay dos palabras que tenemos que distinguir. Una es la fertilización y otra la fecundación. La fertilización es el momento en el que se une las dos células para formar el cigoto, y la fecundación es el lugar donde se lleva a cabo esta fertilización. El lugar más común donde se lleva a cabo la fecundación es en la ampolla, que corresponde al número 2 de la imagen que vemos en la pantalla. Y en el número 3 podemos ver los dos pronúcleos, uno del gameto masculino y otro del femenino, que están a punto de unirse para poder llevar a cabo la primer mitosis. En el número 4 se ve cómo se está llevando la anafase para completar la mitosis, y en la número 5 podemos ver cómo ya se dividió esta célula y ya tenemos dos células, ¿sí? Más o menos de cuando se da la fecundación a cuando se da esta primera división mitótica es alrededor de 24 horas, ¿sí? Una vez que tenemos dos células, vamos a pasar a hacer 4 células, o sea que se lleva a cabo una segunda mitosis, y el tiempo requerido va de 12 a 16 horas para que se lleguen a formar estas 4 células. Después estas células van a seguirse multiplicando, van a pasar a ser 8 células y requieren alrededor de 12 horas para poder dar esta otra división. Una vez que estas 8 células vuelven a entrar en división para formar 16 células, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Lo importante aquí es ver cómo va transportándose por medio de la tuba uterina o trompa de Falopio hasta llegar al endometrio, ¿sí? Más o menos llega a la luz del útero como en el cuarto día de haber sido fecundado, y aquí se va a quedar alrededor de 2 días para después poder implantarse en el día 6. Entonces pues comencemos a ponerle un poquito más de sabor a esto. En la imagen A podemos observar algunas estructuras que están rodeando al ovocito, por ejemplo la zona pelúcida y la corona irradiada, debido a que acaba de salir del folículo de Graf. Entonces, como acaba de salir del folículo, se encuentra en metafase 2, entonces está esperando a ser penetrada por algún espermatozoide, que es la imagen B, para ahora sí poder terminar su meiosis 2, para así tener cadenas simples y poder fusionarse con el espermatozoide. Ahora, para que el espermatozoide pueda penetrar todas estas capas y llegar hasta el ovocito, tienen que pasar algunas cosas, por ejemplo, la reacción acrosómica. Para que se entienda mejor,
podemos ver la imagen que se muestra a la derecha y vemos que el espermatozoide tiene como un casco en su parte anterior. Este se le llama acrosoma y contiene algunas enzimas que van a ayudar a degradar la zona pelúcida. Algunas de las enzimas que contiene este acrosoma son la acrosina, la hialuronidasa, la fosfatasa ácida y algunas otras enzimas, por ejemplo, la beta-glucosidasa, la beta-galactosidasa, la beta-N-acetilglucosaminidasa y algunas más, ¿sí? Pero esas no son tan relevantes. Una vez que el espermatozoide hace contacto con la zona pelúcida es cuando se va a llevar a cabo esta reacción acrosómica y va a empezar a disolver para poder penetrar y llegar al espacio perivitelino. El espacio perivitelino no es otra cosa que un espacio que se encuentra entre el ovocito y la zona pelúcida. Cuando ambos plasmalemas se encuentran, se fusionan y va a dejar todo su material, su ADN, el espermatozoide, en el ovocito para poder llevar a cabo ya la anfimixis, que no es otra cosa que la mezcla de los cromosomas paternos y maternos. Tenemos 23 cromosomas maternos y 23 paternos que se van a unir y mezclar para poder formar los 46 cromosomas y tener toda la información genética para poder desarrollar un ser humano. También debemos de saber que hay unos mecanismos para evitar que más de un espermatozoide entre y también se una al ovocito. Entonces, estos mecanismos son dos. Uno es el mecanismo rápido, también llamado reacción cortical. Lo que va a hacer es que una vez que un espermatozoide haya entrado, va a llevar a cabo una despolarización transitoria de su membrana, de su plasmalema. Y eso va a impedir que otros espermatozoides entren. Y va a durar alrededor de 5 minutos. Y el segundo mecanismo es el mecanismo lento o reacción de zona. Lo que pasa aquí es que deja entrar calcio hacia el ovocito y esto permite que los gránulos corticales que se localizan en la superficie de este se acerquen y se fusionen con él, y esto va a vertir su contenido, que son enzimas hidrolíticas y polisacáridos, al espacio previtelino. Esta acción lo que va a dar como resultado es que los espermatozoides que quieran entrar y toquen la zona pelúcida van a ser inactivados sus receptores, por lo tanto no se va a llevar a cabo la reacción acrosómica. Y es por esta razón que solamente un espermatozoide fertiliza el ovocito, mientras los demás van a permanecer ya sea en el espacio perivitelino o atrapados en la zona pelúcida. En caso de que un ovocito pueda ser fertilizado simultáneamente por dos espermatozoides, esta situación se le va a llamar dispermia o poliespermia. Y el resultado pues va a ser un embrión triploide, o sea que posee 69 cromosomas, que generalmente va a ser abortado en forma temprana y que no origina gemelos, como erróneamente se puede considerar. Ahora en la imagen C podemos ver ya los dos pronúcleos que van a ser fusionados y luego se van a comenzar a dividir, como se puede ver en las siguientes imágenes, hasta que llega la imagen E en la mitosis, que están ya en el momento de anafase, para concluir en la F con la telofase, ¿verdad? Y en la imagen F ya tenemos la fase bicelular. Ya este cigoto se ha vuelto dos células. A estas células las vamos a llamar blastómeros. Son dos blastómeros, los cuales van a estar formados a las 24 horas en la que se llevó a cabo la fertilización. Y en esta diapositiva podemos ver una imagen contrastada, que es realmente cómo se ve esta célula, el ovocito, una vez que ya ha sido fecundado y tiene los dos pronúcleos dentro. Es la imagen A. Y en la imagen B pues se ve ya cuando se llevó a cabo la división celular por medio de mitosis y tenemos la fase bicelular del cigoto humano. Una vez que ya se encuentran los dos blastómeros dentro de la zona pelúcida, sin dar tiempo al crecimiento de estos blastómeros, cada uno de ellos entra nuevamente en una mitosis, aunque no forzosamente tiene que ser en el mismo tiempo, ya que uno de ellos puede iniciarla y el otro concluirla
antes que el otro. Esta segunda mitosis termina entre 36 y 40 horas después de la fertilización, es decir, el embrión tiene casi 2 días y está formado por 4 blastómeros incluidos dentro de la zona pelúcida. Se continúa con la segmentación y nuevamente, sin dar tiempo al crecimiento de estos blastómeros, comienza otra mitosis que termina aproximadamente a las 48 horas de la fertilización, dando lugar a 8 blastómeros, todos dentro de la zona pelúcida. Como dije hace unos momentos, los blastómeros no se segmentan de una manera simultánea. Por lo tanto, se pueden observar en etapas en las que hay 3 células, en las que hay 5 células, en las que hay 6 células, en las que hay 7 blastómeros. Como no se da tiempo para que estos blastómeros crezcan, cada vez que se dividen van a ser más pequeños y más pequeños. Cuando el embrión tiene aproximadamente 8 células, va a ocurrir un fenómeno llamado de compactación, que consiste en que los blastómeros forman una estructura compacta en la que pierden en su parte periférica sus límites debido a que establecen entre ellos algunos complejos de uniones estables y fuertes mediante caderinae, desmosomas y algunas otras uniones ocluyentes. Hacia el interior de estos blastómeros forman uniones intersticiales o de hendidura que permiten que haya una comunicación entre los blastómeros e intercambio de iones y moléculas pequeñas. Estos cambios son muy importantes, ya que gracias a estas uniones fuertes hacia afuera de los blastómeros se van aislando del exterior, y la continuación interna entre ellos les permite sincronizar su desarrollo y prepararse para su posterior reubicación cuando se forme el embrioblasto, que ahorita vamos a hablar de él. Ahora, ¿qué pasa si no se lleva a cabo de manera correcta este fenómeno de compactación? Pues estas células que tenemos aquí, que ahorita son 8, tienen la capacidad, si se separan, de formar un ser completo cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, tienen que estar unidas, ¿sí? A esta capacidad de formar un ser completo se le dice totipotente. Entonces, estas son células totipotenciales, hasta que son 8. Una vez que ya entran a mitosis y son más, ya no tienen la capacidad de ser totipotentes, ¿sí? Entonces hay que diferenciar los términos totipotente, pluripotente y multipotente. Cuando ya existen entre 16 y 32 células, se alcanza la etapa de mórula. Se le llama así porque tiene forma de mora la estructura, y más o menos se alcanza entre el día 3 y 4 después de la fertilización, y la podemos ver representada en la imagen de la derecha. Aquí en la imagen señalada con la letra E corresponde a la mórula, y en la imagen F, cuando en este cúmulo de células comienza a multiplicarse cada vez más, va a empezar a formarse un espacio entre esas células, una cavidad, como se puede ver en la figura F. A esta nueva etapa se le va a nombrar como blastocisto temprano, y después, una vez que siga agrandándose esta cavidad, que se le llama blastocele, se le va a nombrar como blastocisto o blastocisto tardío, el cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero primero tenemos que empezar a destacar algunas estructuras. Por ejemplo, aquí las células que están recubriendo a este cúmulo de células se les nombra trofoblasto, y a las células que se encuentran juntas en un polo de todas estas células que lo están recubriendo se le considera como embrioblasto, que ahí lo podemos ver en la imagen. Aquí podemos ver cómo el blastocisto tiene dos regiones muy importantes de células, que es el trofoblasto y el embrioblasto, y ambas se encuentran pues dentro de la zona pelúcida aún, ¿sí? La zona pelúcida es importante porque ahorita más o menos estamos en el día 4 y medio de que se dio la fecundación. Entonces esta zona pelúcida es importante porque va a impedir que el embrión, el producto, el concepto se implante en una zona de la tuba uterina, ¿sí? En una zona que no debería implantarse. Por lo tanto, un día que ya
empieza a llegar a la luz del útero, más o menos como en el día 4, 4 y medio. Se va a permanecer ahí por 2 días y aquí es donde tiene que llevarse a cabo la eclosión del blastocisto, porque si no, no se podría implantar en el endometrio. Y aquí podemos ver cómo se lleva a cabo esta eclosión, debido a que el trofoblasto, estimulado por las células del embrioblasto, comienza a producir estripsina que va digiriendo la zona pelúcida, produciéndose un orificio en esta capa por el cual escapa el embrión y sale de la zona pelúcida, y a esto se le conoce como eclosión del blastocisto. Bueno, una vez que el embrión ya abandonó la zona pelúcida, el trofoblasto va a comenzar a producir colagenasa, estreptolicina y activador del plasminógeno. Estas sustancias van a ser complementarias a las que fabrica el epitelio endometrial, que son colagenasa, fibronectina, laminina y el heparansulfato, las cuales nos van a ayudar a que se facilite la adhesión del embrión al endometrio y pues así dar inicio a la implantación. Una vez que ya terminó la eclosión del blastocisto, que es más o menos en el día 6, va a poder implantarse. Entonces llega a implantarse como en el día 6 y medio, más o menos. Y va a empezar a diferenciarse estas masas de células que tiene, van a poder diferenciarse en más. En la imagen B podemos ver cómo este blastocisto empieza a infiltrarse dentro del epitelio uterino y después va llegando al estroma. Una vez que llegamos al día 7 y medio u 8, el blastocisto empieza a tener una mayor diferenciación. Por ejemplo, el trofoblasto ya va a constar de dos capas celulares, una que va a ser interna y se le va a nombrar como citotrofoblasto, y una capa externa que no tiene límites celulares claros y se le va a conocer como sincitiotrofoblasto. En cambio, el embrioblasto va a estar también divididas en dos capas celulares. La de más arriba pues se le va a conocer como epiblasto y las de abajo se les va a conocer como hipoblasto. Aquí en la imagen está señalada el epiblasto con un color azul, el hipoblasto con un color amarillo y el sincitiotrofoblasto va a estar marcado con un color verde fuerte y el citotrofoblasto va a estar marcado con un color verde tenue. También se alcanza a notar que en el epiblasto se empieza a formar una cavidad dentro de las dos células. Las que se encuentran más arriba se les va a conocer como amnioblasto, las que están en contacto con el citotrofoblasto se les conocen como amnioblastos, y la cavidad que se está formando se le conoce como cavidad amniótica. También podemos observar que ya se encuentra parcialmente sumergido a través del estroma endometrial y se alcanzan a apreciar algunas estructuras, por ejemplo glándulas uterinas y también vasos sanguíneos, ¿no? Conforme este blastocisto se vaya infiltrando cada vez más, pues va a poder llegar a estos vasos sanguíneos para poder nutrirse y nutrir al embrión en un futuro. Aquí se muestra un corte histológico con aumento de 100x. Tenemos al blastocisto más o menos alrededor del día 7 a 8 que ya fue implantado en el endometrio y está cubierto casi en su totalidad, y se alcanzan a ver las diferentes estructuras que lleva formadas, por ejemplo el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el epiblasto, el hipoblasto, y también se alcanza a ver la hendidura de la cavidad amniótica que se encuentra en el epiblasto. Y en el día 9 se alcanza a apreciar que el trofoblasto se ha desarrollado aún más, y en el sincitiotrofoblasto se alcanzan a ver algunos espacios a los cuales se le van a llamar lagunas trofoblásticas, que en un futuro se van a llenar de sangre materna. El blastocisto está sumergido profundamente en el endometrio y hay un coágulo de fibrina que cierra la zona de penetración en el epitelio superficial. Mientras tanto, en el polo embrionario, las células aplanadas que probablemente se originan en el hipoblasto, que está marcado de color amarillo, va a comenzar a proliferar y a tapizar la cavidad exocelómica con unas células planas. Van a estar en contacto con el citotrofoblasto,
se alcanza a ver ahí en la imagen, y una vez que logra tapizarlo por completo se le va a conocer como saco vitelino primario. Por lo tanto, ya tenemos dos cavidades, la cavidad amniótica que se origina en el epiblasto y el saco vitelino primario que se encuentra en el hipoblasto. Cuando se llegue el día 11 o 12 se alcanza a apreciar que el sincito trofoblasto sigue creciendo y sigue penetrando y siendo infiltrante. Hay que hacer aquí un paréntesis. Cuando se comienza a implantar el sincito trofoblasto, va a empezar a producir una hormona que se conoce como gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica humana es la que va a llegar al cuerpo lúteo y le va a dar la señal para que no degenere y se convierta en cuerpo lúteo de la gestación. Así este va a seguir produciendo estrógenos y progesterona para el mantenimiento del endometrio y así pues no haya un aborto. A su vez, el sincito trofoblasto, que tiene ya algunos espacios lagunares, va a empezar a llenarse o va a empezar a tener contacto con arterias del endometrio y va a empezar a llenar estos espacios. También se alcanza a notar que en este día el citotrofoblasto comienza a infiltrarse en la parte del sincito trofoblasto, en el polo embrionario. Ahí se alcanza a ver cómo comienza a dar unas ramificaciones y estas ramificaciones se les conoce como vellosidad coriónica primaria. A su vez también está pasando algo importante. Hagamos memoria. En las células que eran del epiblasto que comenzaron a recubrir la cavidad celómica se les nombró como endodermo extraembrionario. Bueno, de este endodermo extraembrionario se empezaron a descamar unas células y formaron el mesodermo extraembrionario. Es la masa roja que se alcanza a ver en la figura de la izquierda, la que está tapizando o la que está en contacto con el citotrofoblasto y que recubre al saco vitelino primario y a la cavidad amniótica. Y al poco tiempo va a comenzar a llenarse de espacios este mesodermo extraembrionario, que se le conoce como cavidades celómicas, y va a concluir una vez que ya haya formado este gran espacio en el que solo hay una línea de células recubriendo la cavidad amniótica y el saco vitelino primario. Si alcanzamos a ver bien, cuando se están haciendo estos espacios del mesodermo extraembrionario, en el saco vitelino primario va a empezar a hacerse también una separación, ¿sí? Va a empezar a cerrarse y va a terminar siendo dos estructuras. La que está pegada al epiblasto se le conoce como saco vitelino secundario y al que está separado se le conoce como remanente del saco vitelino. A manera de resumen, hay que ver todas las estructuras que se han formado hasta ahorita. Aquí en la imagen nos hace falta una capa de células que es el sincito trofoblasto, ¿sí? El que está penetrando el endometrio. Vamos a ir de afuera hacia adentro viendo todas las capas que se han formado. Primero tenemos deberíamos tener el sincito trofoblasto. Más adentro tendríamos que tener el citotrofoblasto. Más adentro, la pequeña capa delgada de células de color rojo debería estar ahí el mesodermo extraembrionario, pero ya vimos que se empezó a hacer algunas perforaciones y quedó recubriendo al citotrofoblasto y además a la cavidad amniótica junto con el saco vitelino secundario, ¿verdad? Se quedó recubriéndolo. Bueno, como se separó en dos, en lo que recubre al citotrofoblasto y al que recubre a estos dos cavidades, toma nombre diferente. Al que está en contacto con el citotrofoblasto se le va a conocer como mesodermo somático extraembrionario o mesodermo extraembrionario somático. Y al otro, el que está en contacto, el que está envolviendo estas dos cavidades, la cavidad amniótica y el saco vitelino secundario, lo vamos a conocer como mesodermo extraembrionario esplácnico. Hay algo importante que debemos notar aquí. Si se fijan, la cavidad amniótica queda en contacto con el citotrofoblasto gracias a una masa de células que quedó del mesodermo extraembrionario. Es esa pequeña conexión que se le nombra tallo de conexión.
Este en un futuro se va a desarrollar y va a formar lo que es el cordón umbilical. Y aquí se da por concluida la semana 2. A esta semana también se le conoce como la semana de los pares. ¿Por qué? Porque el trofoblasto se diferencia en un par de capas, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El embrioblasto da origen a otro par de capas, el epiblasto y el hipoblasto. El mesodermo extraembrionario también se divide en un par de capas, la somatopléurica y la esplacnopléurica. Y hay dos cavidades formadas, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Aquí podemos ver una imagen en la cual se nos muestra que estamos comenzando la tercera semana de gestación, y en esta el proceso importante que va a pasar es la gastrulación. La gastrulación es el proceso de formación del ectodermo, mesodermo y endodermo embrionarios. Ahorita aquí en la imagen podemos ver nosotros las dos, el disco bilaminar, que está formado por el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? De ahí no hay duda. Se hizo un corte, en la imagen de abajo podemos ver que se hizo un corte a la cavidad amniótica para poder ver la superficie del epiblasto. Por lo tanto, la gastrulación principia con la formación de la línea primitiva sobre la superficie del embrión. Es la que se alcanza a notar en la porción caudal del epiblasto. Al principio esta línea no está bien definida, pero en un embrión de 15 a 16 días se puede ver con claridad un surco estrecho con unas regiones un poco abultadas a los lados. En el extremo cefálico de esta línea va a haber una elevación ligera que se le conoce como nodo primitivo, y en el centro de ese nodo primitivo se encuentra la fosa primitiva. También en la imagen se nos muestra una estructura circular llamada membrana bucofaringea, la cual vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Ahorita las dos líneas o las dos capas de células se encuentran unidas, el epiblasto y el hipoblasto. Una vez que se ha formado la línea primitiva, entonces las células del epiblasto van a comenzar a migrar. Todas las células que están adyacentes a la línea primitiva comienzan a invaginarse, que no es otra cosa que desplazar hacia abajo, y comienzan a desplazarse porque las células que están en la línea primitiva o las células que la forman comienzan a segregar el factor de crecimiento de fibroblastos 8, y este es el que va a hacer que las células que se encuentren cerca de ahí empiecen a perder las uniones con caderina E. Por lo tanto se pueden despegar y comenzar a migrar, como se alcanza a ver en la imagen de abajo, que es un corte transversal de estas dos capas de células. Y una vez que comiencen estas células a invaginarse, van a empezar a desplazar a las células del epiblasto, las van a sustituir, y es ahí cuando se forma el endodermo. Algunas de las células que están migrando se permanecen entre el recién formado endodermo y en el epiblasto, y se le va a nombrar como mesodermo. Y las células que se encuentran en el epiblasto ahora se les van a nombrar como ectodermo. Por lo tanto, tercera semana de desarrollo, periodo trilaminar. En esta diapositiva vemos una imagen real donde se muestra una sección transversal por la región craneal de la línea primitiva a 15 días del desarrollo, y muestra una invaginación de las células epiblásticas, y las primeras células que se dirigen al interior desplazan al hipoblasto para crear el endodermo definitivo. También gracias a este corte pues podemos ver la línea primitiva y el nódulo primitivo. Ahora vamos a hablar de la formación de otra estructura, que es la notocorda. En la imagen A podemos observar a un embrión de 17 días. Este es un corte sagital, por lo tanto, del lado izquierdo va a ser la porción craneal y del lado derecho va a ser la porción caudal del embrión. ¿Y cómo se forma esta estructura? Bueno, primero tenemos que reconocer dónde está la fosa primitiva. Aquí en la fosa primitiva, las células que se invaginan se les va a llamar células prenotocordiales. Estas células van a empezar a migrar cranealmente en la línea media hasta llegar a la placa precordial. ¿Qué es la placa precordial? Es un área que se encuentra en posición caudal a la membrana bucofaríngea. Y aquí abrimos un paréntesis.
qué es la membrana bucofaringea y qué es la membrana o la placa cloacal. Se les nombra así a estas áreas debido a que son regiones en las cuales el epiblasto y el hipoblasto se encuentran adheridas, y una vez que se formen las tres capas junto con el mesodermo en medio, esta porción no va a tener células del mesodermo, no va a tener, por lo tanto se les nombran membranas, y estas en un futuro van a formar la boca y el ano. Ok, después de que las células prenotocordiales migran y llegan a la placa precordial, van a comenzar a intercalarse con las células del hipoblasto, de manera que por un corto periodo de tiempo la línea media del embrión consta de dos capas celulares que constituyen la placa notocordal, que se muestra en la figura B. Ahí tenemos una estructura negra que está intercalada con las células del epiblasto. Y una vez que las células del epiblasto ya son reemplazadas por las células endodérmicas que entran en la línea primitiva, las células de la placa notocordal van a proliferar y se van a separar por fin del endodermo, y es así que se forma la notocorda definitiva, como se puede ver en la imagen C. Esta notocorda pasa por debajo del tubo neural y es la base para inducir el esqueleto axial. Al final, esta notocorda va a terminar siendo el núcleo pulposo de los cuerpos vertebrales. Por último, en la fosa primitiva se comienza a producir una muesca en el epiblasto, y esta muesca va a conectar de manera temporal las cavidades amnióticas y el saco vitelino, y esto se le conoce como conducto neuroentérico. En esta imagen podemos observar una vista dorsal del disco germinativo. Se ve la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, así como la línea primitiva, el nódulo primitivo y la fosa primitiva. Este es un mapa del destino de las células epiblásticas. Las regiones específicas del epiblasto migran por diversas partes del nódulo y de la línea primitiva, dando origen al mesodermo. Así pues, las células que migran en la parte más craneal del nódulo formarán la notocorda. Las células que migran después del nódulo y la cara más craneal de la línea primitiva formarán el mesodermo paraxial. Las células que migran por la siguiente parte de la línea primitiva darán origen al mesodermo intermedio. Las que migran por la parte un poco más caudal a la línea primitiva dan origen al mesodermo de la placa lateral, y las que migran por la parte más caudal contribuirán a crear al mesodermo embrionario. Ya para terminar, aquí tenemos una imagen en la que se muestra un embrión al finalizar la tercera semana de gestación o final del embrión presomítico, y tenemos que distinguir principalmente aquí las vellosidades que se están formando. Ya habíamos dicho que cuando el citotrofoblasto empezaba a penetrar el sincitotrofoblasto se formaban las vellosidades primarias. Bueno, una vez que el mesodermo extraembrionario comienza a infiltrarse junto con el citotrofoblasto al sincitotrofoblasto, van a formar las vellosidades secundarias, y una vez que se empiezan a desarrollar arterias y acompañan a estas vellosidades que llevan arteria, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, se les va a conocer como vellosidades terciarias o troncales. Y esto ya es un extra. Esta imagen se puede ver ya cuando se ha desarrollado bien estas estructuras y se lleva a cabo ya la circulación útero-placentaria, en la cual hay algunos espacios llenos de sangre, pero nunca se va a mezclar la sangre materna con la sangre fetal. Solamente van a hacer el intercambio de oxígeno y de nutrientes, pero nada más. Y esta imagen corresponde al final de la cuarta semana, no corresponde a la tercera. Bueno, compañeros, pues este es el final de la presentación. Les agradezco por su atención, espero les haya servido. Vamos a estar aquí subiendo más videos para que facilitarles a ustedes su aprendizaje. Y pues felicidades por haber quedado en la carrera de medicina. Échenle muchas ganas y nunca se van a arrepentir.